a los santos de la iglesia de Florida, en el sur de la Florida, paz, amor y sabiduría de parte de Dios y de mi amor incondicional, o sea, completamente, por ser parte del cuerpo de Cristo. Somos carne y sangre de Cristo. Yo como miembro de vuestra iglesia, de la cual me honro en decirlo, y me honra el que el Señor me haya puesto a dar algunas explicaciones, consejos a vosotros, esperando que todos los hermanos pongan atención, porque esto es para el futuro de ustedes, o de vosotros más bien. Si a mí no me hubieran dado los consejos, bueno, prácticamente antes, cuando yo estuve, nunca estuve de discípulo. Un discípulo es aquel que se somete a un maestro o a una escuela a aprender. No, cuando yo llegué, allá en los años 70, lo primero que oí fue un mensaje, segundo un mensaje, tercero un mensaje, pero de vez en cuando un consejo de un hermano, pero me hice a pura fe y escuchando y escudriñando por mí mismo. Entonces, ahora que tenemos al hermano pastor como pastor maestro también, y me tienen a mí, creo yo que es una ventaja que vosotros tenéis, que también ni el hermano ni yo la tuvimos. Por lo tanto, si pones atención y sos receptivo a la palabra, vas a ser prontamente un ministro o a ministrar en alguna forma en la iglesia, ya con más experiencia, con más consejos, con más clases, diría yo así, porque a esto se dedica el hermano Fernando y a esto me dedico yo. Da gracias a Dios por esto, como yo le doy gracias a Dios porque me permite hacer esto que estoy haciendo con ustedes o con vosotros. Es que de ustedes se me pega mucho porque aquí solamente ustedes se habla. Bueno, yo creo sinceramente que si yo estuviera ahí sentado y no me perdería una sola palabra de lo que me están enseñando, porque yo no tuve esa oportunidad, mas vosotros la tenéis ahora en el hermano y en mí. Por tanto, creo yo que el ministerio de vosotros va a ser tal vez más fuerte, más rápido, con más enseñanza en lo espiritual y en la práctica. Cuando yo digo en la práctica, en el consejo, no estoy dejando a un lado lo espiritual, porque lo que yo enseño es espiritual también. Si no, me podría enseñar. Y me lo dio Dios a mí. Y que les aproveche en el nombre de Cristo. Repito, los amo a todos. Y quería lo que es con el corazón en la mano que os digo esto. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, del capítulo 2, versículo del 12 al 17. Apocalipsis, la carta de nuestro Señor a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Pérgamo también era una ciudad de la misma zona, solo que estaba más alejada de Éfeso y Esmirna, porque Esmirna y Éfeso estaban muy cerca, más la distancia a Pérgamo es un poquito más del doble. Estaba más alejada. Fue fundada por el apóstol. Y aquí lo que el Señor les dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pero tengo, dice la palabra, unas pocas cosas contra ti. Pues pareciera al leerlo que son cualquier cositas o algo que hasta podría dejarse pasar de lado. Pero verdaderamente esta era una iglesia que estaba en peligro. Yo diría que esta es una de las iglesias que hoy en día se encuentran por doquier. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Bueno, pues con oración, ayuno y una buena enseñanza, pues no creo que sea muy difícil volver al primer amor. La iglesia de Mirna la habían empobrecido, la habían arruinado, la habían saqueado y hasta torturado. Casi parecido a como Jesucristo fue vituperado. La iglesia de Mirna sí es una iglesia bastante fuerte, de lo cual nosotros debemos tomar mucha experiencia. Pérgamo era una ciudad ilustre en Misia, entregada casi completamente a la riqueza y a la moda, contrariamente a Éfeso y Esmirna. No era un centro de comercio. Esculapio, el dios de la medicina, era adorado en forma de serpiente. Yo creo que muchos de vosotros, si no todos, han visto en clínicas o en rótulos de clínicas una serpiente arrollada sobre un objeto que parece que, como lo que usan las barberías, para llamar la atención. Ese era el dios de ellos. Y el principal objeto de adoración de este pueblo consistía en el estudio de unas fuentes secretas de la vida. Y como toda adoración de la naturaleza, aun cuando pudo haber sido sincera en su comienzo, llegó a ser más tarde la corrupción. Este hecho servirá para arrojar luz sobre algunas de las declaraciones de esta carta. La verdad que no tengo ningún indicio acerca del comienzo de esta iglesia. Por lo tanto, solo puedo decir, tal como se presenta en la carta, que está bajo nuestra consideración. Cristo Jesús le habla a la iglesia como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Esa espada, como ya hemos visto, es el símbolo del poder discernidor y ejecutor de la verdad. El justificativo de esto reside en el hecho de que la iglesia amparaba el error. Ponga atención, hermano, porque esto es muy importante. El justificativo de esto reside en el hecho que la iglesia amparaba el error. Eso no es nuevo en nuestros días. Ahora verdaderamente cuesta encontrarse a una iglesia donde no se cometan errores, aún garrafales. En la predicación, en la música, en el montón de cosas que hacen, que yo siempre digo que son para relleno. ¿Por qué? Al no tener palabra, los maestritos y pastorcitos hechos en seminario
ahora buscan cómo rellenar mientras pasa las 2 horas de culto y se han inventado banderas, trajes, bailes, danzas, gritos y hasta mentiras. Eso de mentiras yo me lo sé, como que yo me llamo Olman Chinchilla. Perdonen, hermanos, este atraso, es que se me voló la hojita de la Biblia y por buscarla tuve que parar, pero no ha pasado nada. Bueno, decía, pues que ahora se ven tantas cosas raras en la iglesia, que una vez yo le llamé la atención a una hermana, porque tenía una música, iba llegando yo a la casa de ella, y le dije, hermana, ¿qué es ese relajo con esa clase de música? Me dice, hermano, es radio tal. O sea, una radioemisora cristiana. Le digo, no puede ser. Me dice, óigalo. Bueno, ¿qué no he visto? ¿Qué no he oído? Como una vez que le presté a unos hermanos la iglesia, un error mío, y lo reconozco. Toda la predicación era wow, 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 wow. En vez de aleluya o gloria a Dios, aquello parecía una cacería, cuando los perros de cacería andan detrás del conejo. La segunda noche les dije, no más, yo aquí no quiero perros ladrando. No le permito a la iglesia que yo pastoreo nada, ni silbidos, ni nada de esas cosas que no provienen de Dios, sino de la moda del guau. No, yo aquí no quiero perros, así que lo siento, sigan su camino, pero yo no más, yo no me presto a vagancias. Bueno, hoy estaba el hermano Fernando Chinchilla, mi pastor, los hubiera mandado a buscar oficio. Lástima que no estaba el hermano ahí. No que la iglesia misma hubiera aceptado la enseñanza, ni que ella como una entidad se hubiera entregado a estas herejías, pero había llegado a ser culpable de un liberalismo, tratando de dar cabida dentro de su ambiente a hombres de toda clase y de toda creencia. Vea que, hermanos, qué peligroso eso. Pues yo digo, pues a la iglesia puede llegar cualquiera, pero no pueden tomar parte en ningún aspecto de la iglesia. No pueden cantar, o sea, dirigir los cantos, mucho menos van a predicar. Claro que si hicieran unas cosas más malas todavía, yo mismo me hubiera encargado de agarrarlos de un brazo y sacarlos. Pero la iglesia puede ir cualquiera siempre y cuando guarde su postura. Una vez en un paseo que hice yo con la iglesia, me dicen, el esposo de tal hermana quiere ir con nosotros. Entonces, bueno, yo ahora voy a su casa y voy a hablar con él. Y hablé con él y le dije, si usted quiere ir con nosotros, pues está bien. Pero eso sí, tiene que portarse como si fuera miembro de la iglesia. Nada del mundo, nada de malas palabras, nada de nada. Y de verdad, el hermano no, el esposo de la hermana fue. Y fue muy respetuoso con todos, se portó muy bien. Y así está bien, no importa. Pero hay que tener mucho cuidado con aquellos que vienen a la iglesia, porque la iglesia es liberal, lo que se llama liberal ahora, para quedar bien con todos. Entonces permiten cualquier clase de hombres y de toda creencia. Yo por eso fui el hombre y le hice saber que él iba con un grupo de hermanos y hermanas y que si le servía, bueno, y si no, lo siento, pero no podría ir con nosotros. Respeto ante todo y temor a Dios. El Señor se aproxima a la iglesia como aquel de cuya boca procede la espada.
viene a tratar con los falsos maestros que están dentro de ella. Falsos maestros. Lo más peligroso, hermano, que le puede pasar a una congregación es permitir a los falsos maestros, que ahora hay hasta para hacer sopa. Por eso todo hermano tiene que ser astuto. Como el Señor lo dijo, son más osados los hijos del mundo que los hijos de Dios. A veces nosotros, cuando estábamos en el mundo, éramos, como dice el mundo, la mamá de Tarzán. Cuando llegamos a la iglesia, cuesta hasta que hablen los hermanos. Y esto no es así. El Señor, esto no lo permite. Si el Señor no lo permite, no debemos permitirlo nosotros tampoco. Lo que el Señor ama, debemos amarlo nosotros. Lo que el Señor aborrece, debemos aborrecerlo nosotros. Porque somos parte de Él, somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza. Por tanto, aquí no hay liberalismo, ni es que estamos a la moda, o es que ustedes son muy antiguos, o lo que quieran, pero no. Yo me mantengo en la sana doctrina, en la senda antigua, y por más que quieran liberalismo y que la iglesia tiene que abrirse, tiene que ser más amplia, no, lo siento mucho. Si la Biblia me lo permite, yo lo hago. Pero resulta que de Génesis a Apocalipsis, en tantos años no he visto que la iglesia permita esta clase de gentes, sino que hay que ser muy celoso con las cosas de Dios. Yo se los decía, siendo pastor, si la iglesia fuera mía, yo los dejo que hagan loco. Y si vamos a pasear y quiere tirarse de un árbol, tírese de cabeza si quiere. Pero aquí en la iglesia se respeta al Señor, su palabra, y con mucha reverencia. Eso que dije yo de que se pueden tirar de un árbol y todo eso, pues lógicamente que nadie lo va a hacer. Y sería un mal consejo mío. Porque la iglesia es iglesia donde esté. Lo que pasa es que en un paseo, por ejemplo, pues hay un poco más de libertad sin perder la espiritualidad. Eso debemos saberlo nosotros de antemano. Ah, que como es un paseo, las hermanas pueden llevar vestido de baño y bikinis o como sea. Y los hermanos, pues, puedan tomarse una cerveza. No, 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 no. Es un paseo de la iglesia. Es un paseo de hijos de Dios. Y deben comportarse a la estatura de un hijo de Dios. No porque estamos paseando, podemos hacer lo que queramos. Notemos primero su aprobación. Yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor reconoce el peligro de las singulares dificultades que le rodean. En esta aprobación se considera una actitud honorable el haberse aferrado a mantener su nombre y no haber negado su fe. Deducimos que si existiera algún lugar donde podría negarse su nombre, sería la iglesia de Pérgamo, en esa época cuando estaba pasando por circunstancias especiales y difíciles. Yo sé, dice el Señor, o yo conozco, donde moras, donde está el trono de Satanás. Satanás no es Dios, no puede estar en toda parte y lugar al mismo tiempo, pero sí en ciertos lugares y en ciertas épocas, él, como es el príncipe de este siglo, pone su trono pues donde le da la gana, porque él no tiene educación, no tiene cosa por el estilo. Yo, por ejemplo, le puedo decir, sin duda alguna, de que el trono de Satanás en México, bueno, ya ustedes saben la respuesta, es el santuario, así se llama, el santuario, donde está la iglesia de la Virgen de Guadalupe, al que el Papa actual llamó la emperatriz. O sea, como yo les digo a los católicos en Costa Rica, por ejemplo, de ahí le serrucharon el piso o le bajaron de calidad
a la patrona de Costa Rica, a la reina de Los Ángeles, como si Los Ángeles tuvieran reina. Porque si la Virgen de Guadalupe es la mejor de todas, según el Papa, es emperatriz, que es uno, no, sino muchos grados más que la reina. Y aún así entienden, no se dan cuenta ustedes que se trajeron abajo y el mismo Papa a la patrona de Costa Rica, a la reina de Los Ángeles, a la que ustedes tanto veneran. Entonces podríamos decir que la Virgen de Los Ángeles, que no tiene ni figura de virgen, es una piedrecilla como de 15 centímetros, una carilla negra y un chiquillo negro que viene alzado, como todos los llamados santos hechos por la gran ramera, traen un chiquito. No porque sea negra, no, sino porque así la pintan. No es que yo sea racista ni cosa por el estilo, porque yo lo mismo quiero al negro que al blanco, al pobre que al rico, pero aborrezco toda esa mentira del diablo. Y ni aún así entienden. Satanás pone su trono y mora por cierto tiempo en un lugar, va a otro lugar. Bueno, yo me imagino que el 12 de diciembre está fijo allá en la Ciudad de México, que por cierto, yo la conozco y la conozco bien, y lo que menos tiene es forma de iglesia, la tradicional. Es un edificio redondo que tiene 9 entradas, no tiene un altar como tiene la iglesia de la ramera tradicional. Luego las bancas están en forma redonda, no las bancas, sino la posición de las bancas. Entonces uno puede estarse viendo y hacer señas con el hermano que está al otro lado. Bueno, el hermano no, porque no creo que un hermano se va a sentar ahí. La persona que está a un lado le queda al frente a las otras personas, porque es un semicírculo, no hay altar. Luego hay un espacio entre la pared y lo que llaman, o lo que podríamos llamar la iglesia. Y todo eso es puro comercio. Ahí encuentra usted de un arete con la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta una estatua de yeso, lo que usted quiera. Eso es un comercio, pero buenísimo. Pero yo lo digo, hay edificios de la Gran Ramera que son bonitos. Los edificios me refiero. Ellos no tienen la culpa. Así los hicieron. Que hasta son bonitos. Pero eso que hicieron en México es horrible. Vosotros tal vez la has visto en fotos. Y en Costa Rica, como aquí yo siempre les digo, el país de los monos, todos lo imitan. Todos lo imitan. En Costa Rica no hay nada que sea natural. Todos lo imitan. Bueno, pónganse a pensar que hay una canción a la reina de Los Ángeles, o sea, a la patrona de Costa Rica, que dice: tan linda mi Costa Rica, que la Virgen de Los Ángeles bajó, y la vio tan bonita que al cielo jamás regresó. Igual como dice en México, que la Virgen de Guadalupe prefiere estar en México que estar con Dios. Vea qué blasfemias y qué estupideces. Y la canción, la de Costa Rica, ni siquiera la hizo un costarricense, la hizo un nicaragüense. No, si aquí no se hace nada, nada más que es imitar. Yo le llamo el país de los monos. Y a mí me preguntan, y yo le contesto: sí, definitivamente yo prefiero a México que a Costa Rica. Costa Rica no tiene nada que verse, nada que conocerle. Playas, y en todo el mundo hay playas. Y monte, en todo el mundo hay monte y montañas. Y eso es lo lindo que tiene Costa Rica, que dicen que es uno de los países más bellos del mundo. No, los Alpes y los Andes son montañas que son dignas de admirar.
los ríos, las cataratas del Niágara y todas esas cosas. Yo no sé qué le ven lindo a Costa Rica. Vale que ninguno me está oyendo. Si no, ya me hubieran tirado el teléfono encima. Pero yo digo siempre lo que pienso. No me ando con mucho rodeo. Seguimos, hermanos. La aprobación consiste en una doble declaración. Tú retienes mi nombre. Tú no has negado mi fe. Mi nombre, mi fe. Mi nombre, mi fe. Al considerar el peligro especial que amenaza a esta gente, descubrimos el porqué del énfasis hecho en la aprobación. Yo sé dónde moras. La declaración en sí está llena de consuelo. Sí, porque me imagino que vivir en un lugar de esos, aparte de ser valiente, el peligro que se corre. Valiente me refiero al hermano verdadero, porque la iglesia estaba llena de falsos maestros, falsos hombres o hombres del mundo. Pero el hermano que verdaderamente había nacido de nuevo está prácticamente en un lugar de peligro. Pues el Señor dice, yo sé dónde moras. La declaración en sí está llena de consuelo. En cada circunstancia de prueba y tribulación y persecución y peligro, podemos oír las palabras del Maestro. Yo sé dónde moras. Como dice en Juan 17, te pido que los guardes del mal. Claro que por hermanos así, hay que pedir siempre, estén donde estén en el mundo, que Dios los libre del mal. Como dice Juan capítulo 17. En este caso el lugar se describe por la sorprendente frase, donde está el trono de Satanás. Satanás, como repito, tiene alguna base de operación, algún lugar céntrico para su trono. Bueno, yo me imagino en Estados Unidos, uno es Las Vegas, y creo que es innegable, Las Vegas, New York, Manhattan, como México, Acapulco, en lugares céntricos, en lugares donde hay riqueza, donde se desperdicia y se bota el dinero que no le pertenece a ellos, porque mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. En esos lugares preferidos por Satanás, para hacer de las suyas a dicha y placer. Primero, Satanás no es Dios y por lo tanto tampoco tiene ninguno de los poderes esenciales de la deidad. No es omnisciente, omnipresente ni omnipotente. No conoce como Dios conoce. No está en todo lugar como Dios está en todo lugar. No es todopoderoso como Dios es todopoderoso. Es un ángel caído. Como dice la palabra, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En su decaída y degradación retuvo todas las facultades esenciales de su estado antes de la caída. Esto es muy peligroso porque hay hermanos que dicen, Satanás no tiene ningún poder. Claro que no tiene ningún poder ante un hermano que ha sido lavado en la sangre de Cristo, que está enseñado por el Espíritu Santo, que cumple con los requisitos de Dios, que ama a Dios, que ora, que ayuna, que predica, que escudriña. Ahí Satanás no tiene ningún poder. Aunque no te extrañes si te ataca en cualquier momento. Pero si eres de Dios, hasta ahí llegó. Jesucristo mismo se lo dijo porque tuvo el atrevimiento de tentar a Jesús. Y Jesús con escrito está, se lo trajo abajo. Satanás se le ocurre ofrecerle a Jesucristo todos los reinos del mundo. Le dice que se tire de la cumbre, porque la palabra dice que con su brazo lo sostendrán. Pero Jesucristo no vino a hacer el espectáculo. Como hay hermanos que se dedican a yo teatro, Satanás, y eso es una estupidez, aunque lo diga un hermano, porque a Satanás nadie lo va a atar, sino que será atado por los ángeles y lanzado al lago de fuego.
Reprender a Satanás sí, reprender a los espíritus inmundos sí, a los ángeles caídos junto con él sí, pero todo este acto, bueno, un montón de frases que se usan ahora como si Satanás fuera cualquier muchacho del barrio. No, pero Satanás no perdió poderes, él sigue siendo una potestad, es un ángel caído, pero sigue manteniendo la sabiduría, la posibilidad de locomoción. La posibilidad de locomoción es que puede trasladarse de un lado a otro. Él tiene sabiduría. Y si estuvo con Dios, debe tener sabiduría y bastante. Y sabe cuándo caerla del hermano, cuándo puede hacerle zancadillas, porque en su sabiduría sabe que el hermano anda mal, que tal iglesia anda mal. Y entonces usa su sabiduría y termina por exterminar hasta una congregación. Y tiene el maravilloso poder que fueron suyos antes de su caída. Le pertenecen hoy, pero no es Dios. Ese es nuestro consuelo. Puede tener poder los que tuvo antes de la caída, a él le pertenecen hoy. La Biblia dice, el príncipe de este siglo. No es que yo lo esté inventando, pero la Biblia dice, el príncipe de este siglo, ya son palabras mayores. Es el dueño de este siglo, de este mundo. Eso se dio en el trato que hizo con Adán y Eva. ¿Por qué Dios permitió, dice la gente, si Dios lo sabe todo, por qué permitió que se llevara, como dicen, entre las patas a Eva y a Adán? Sencillamente por la razón de que Adán y Eva eran perfectos. Sabían lo que estaban haciendo. Eva no era ninguna tontita, ni una media hermanita, ni cosa por el estilo, sino que era perfecta igual que Adán. Entonces el trato era por igual. No era un tontito con un vivazo. Era por igual. Ellos eran sabios. Dios se paseaba en el huerto, pues hablaba con ellos. Ahí no había pecado. Solo era inocencia y sabiduría, porque eran perfectos. Entonces Dios no se metió en ese trato. Si hubieran sido tontitos y hubiera visto que Satanás estaba engañando a unos humildes e insensatos hombres, se hubieran metido, pero no. Dios es tan justo, tan recto, que aún en eso se metió, porque ellos eran perfectos. Bueno, hermanos, la sabiduría, la posibilidad de conmoción y el maravilloso poder que tenían suyos antes de su caída, le pertenecen hoy, pero no es Dios. Esa es nuestro, ¿cómo podríamos decirle? Nuestro gran alivio para nosotros que hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Por eso hay que predicarle a la gente, porque la gente no sabe absolutamente nada. Hay gente que dice que el infierno es esto, que el infierno es aquí, que no hay infierno. Bueno, me recuerdo que yo les conté de un pastor que tuve yo, que se burlaba de Satanás y aún decía que él hacía pases con Satanás o jugaba de taquito con Satanás. Esto para los que conocen de fútbol, que hasta con el talón podía hacer tacos con Satanás. O sea, que él podía hacer con Satanás lo que fuera. Lo mismo Omar Piedra, que fue un predicador muy bueno, también se creían superior a Satanás. Se creían tan superiores que no se cuidaban. No se cuidaban. No escudriñaban, no oraban, no se metían en vigilia. Y no, hermanos, no es así.
Con Satanás hay que cuidarse porque los poderes él los tiene todavía. ¿Y qué pasó? Los dos hermanos se los trajo al suelo. Por eso nosotros no podemos ni maldecir, se nos tiene prohibido. ¿Por qué? Porque la maldición se puede venir contra nosotros mismos. Es por eso que yo les decía anteriormente, cuando vayan a orar por un enfermo o cuando van a liberar a un endemoniado, sepan que no son todos los que pueden ir, mucho menos los que andan tibios o fríos. Y no es una exhibición lo que vamos a hacer. Vamos a liberar a una persona de las ataduras de Satanás. Vamos a orar por una persona que Satanás se la quiere llevar o quiere matarla. No es jugando. Esto no es espectáculo. No es para todos. Y eso tienes que aprendértelo de memoria. Cuando el Señor, yo creo que le dije la vez pasada, fue a sanar a Tabita, sacó a todo el mundo de la casa y entró con 2 apóstoles de los más fuertes. Y ella fue prácticamente resucitada, porque estaba más muerta que viva. Fue sanada por Jesús. Pero Jesús no fue a dar ningún espectáculo. Por eso escogió a los mejorcitos. Así que, hermano, trate de ser de los mejorcitos siempre para que el Señor lo use. El Señor no usa a aquel que no anda bien, como yo siempre, porque el asunto siempre mío fue de las armas. Siempre pongo como ejemplo. Yo no voy a mandar un pelotón, por más ametralladora y rifle que tengan, no les voy a mandar a la pelea sin balas, o sea, sin municiones. Porque a la hora de disparar, ¿qué van a hacer? No van a matar ni un zancudo, porque de esa ametralladora, de ese rifle, de esa UCI, por ejemplo, de una K9, ¿qué puede salir? Nada. Entonces, en un estado de esos, ¿qué puede salir? ¿O cómo puede defenderse un hermano que ande a medias o que esté tibio en un ataque de Satanás, en un ataque de un endemoniado? Aún puede hasta matarlo. Puede hacerle daño, como aquellos que trataron de imitar a Pablo, el que predica a Jesús, decían. ¿Y cómo salieron? Desnudos y heridos. Hermano, por eso repito una y otra vez, el cristianismo, el evangelio, no es espectáculo, no es para que nos vean, es para alabar, glorificar el nombre de Dios, para servirle a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Es para eso que nosotros nos pusieron en la tierra, para servir, pero para servir bien. Si tú ves que no te puedes llevar esa carga, no te la eches encima, espera unos años, espera que alguien te dé consejos, cómo se carga eso, pero no vas a ser, para que te vean, no vas a ser loco. Ah, que yo puedo porque yo, en el nombre de Jesús. No, cualquiera puede decir en el nombre de Jesús. Cualquiera lo puede decir. Pero que esté en Jesús es muy difícil. Como la anécdota del hombre que venía por la selva y venía un león a toparse con él. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese león no me va a hacer nada. Yo en el nombre de Cristo lo reprendo y lo voy a hacer huir, y el león cada vez más cerca. Y yo insisto en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegó el león, lo mató y se lo comió. Y el león dijo: gracias, Dios mío, por la comida de este día. Todo le salió al revés. No porque estoy en la iglesia me lo voy a atravesar a un carro porque no me va a atropellar. No porque estoy en la iglesia me voy a sentir, como dice el mundo, la mamá de Tarzán. No, tiene que estar preparado. Yo siempre digo, y lo repito, los años que tengo yo de edad y los años que tengo en Cristo,
me hacen cada vez más pequeño, porque entre más conozco, menguo, como dijo Juan, y Él cada vez se me hace más grande. Es una fuente inagotable de vida que yo nunca la terminaré de conocer. Todos los días conozco algo, todos los días tengo experiencia. Y con el tiempo que tengo yo de estar en el Señor, de pastorear, de evangelizar y de dar clases o enseñanza. Dirían así que el hermano Holman se la sabe toda. No, el hermano Holman conoce la palabra de Dios y está entregado a Dios. Pero el hermano Holman, si se distrae, si no hago sendas derechas para mis pies, me puedo tropezar y sé que el león anda rugiente, viendo a ver a qué horas me resbalo, a qué horas me tropiezo. Y hasta ahí llegó el hermano Holman y toda su sabiduría y todos sus años. Y eso es todo. Porque es más fácil caer que estar en Cristo. Es más fácil caer porque la tentación es a cada rato. Para donde tú veas, está la tentación. Donde tú vayas, está la tentación. Y si no está, el diablo te la pone. Cuando yo salía a los campos a predicar, que hasta caballo yo les he dicho, chapaleando barro, allá en las montañas, ya cuando venía llegando a la capital, ya me sentía otro. Y yo se lo decía a los hermanos, si aquí ustedes no son cristianos verdaderos, es porque no quieren. Pero aquí más bien yo vengo a aliviar mi mente, a renovarme, porque aquí lo que veo son lobos, coyotes, caballos, bueyes, vacas, árboles, ríos. No hay tentación alguna. Aunque la concupiscencia de la carne y de los ojos lo pueden traicionar y te puedes poner a pensar en tonteras que ni siquiera estás viendo y estás pecando. Ya cuando voy llegando a la capital, yo sé que la pelea es distinta. Ahí se encuentran unos sodomitas, lesbianas, ladrones, drogadictos, droga por todo lado. Ahí veo unos ladrones. Bueno, cuanto mal puede haber en los centros de los países. Entonces, vengo con la mente fresquita, fresquita, y ya siento cuando ya empieza la lucha, que es más dura, que es enfrentarse al mundo con toda su maldad. Así que, hermanos, por nada del mundo descuidéis la santidad. Satanás arrasó consigo en su terrible caída huestes de seres relucientes y con la maravillosa sabiduría de esa naturaleza que poseía, ahora entregada a unos vagos, los reúne para la ejecución de su obra. Para exponer el caso lisa y llanamente, si el diablo está aquí, no está allí. Si está allí, no está aquí. Sus mensajeros cubren todos los países e incluyen todo nivel de vida en sus operaciones. Porque servidores de Satanás en su caída son por millones. Más los millones de adeptos que tiene o de discípulos que tiene, que son la mayoría del mundo. No se puede descuidar ni por un segundo la santidad. Hay que estar preparado siempre en el máximo nivel que Dios nos pide. Este era el peligro de la iglesia de Pérgamo. En Esmirna la posición en la iglesia cristiana estaba encubierta detrás de la religión. El diablo operó a través de la sinagoga judía y Cristo, con infinito desdén y desprecio, habló de ese centro religioso como la sinagoga de Satanás. Eso es lo que el diablo hace y reúne y hace sinagogas. Bueno, ahí tenemos la gran ramera. Que podríamos que decir que es una sinagoga
donde se reúnen para pelear contra la iglesia, a negar a Cristo o hacerlo de yeso para que la gente se burle, o que la gente más bien sean causa de burla, como dice el hermano, tanto estudio, tanta filosofía, tanta historia, para terminar besando muñecos de yeso. En Pérgamo es un asunto bien diferente. El trono de Satanás está allí y el peligro que amenaza a la iglesia no es tanto la oposición directa como su patrocinio. Donde está el trono de Satanás, los santos están en peligro de entrar en alianza con las fuerzas que están bajo su control. Ese es el peligro, hermanos, y estamos viéndolo hoy, aunque en forma disimulada, pero Satanás, bueno, la iglesia tiene que salir al mundo. Ahora, yo digo que el mundo entró a la iglesia. Ya no hay que salir tanto al mundo. Me refiero a las iglesias que se han rajado, como decimos de México, o iglesias flojas, que no tienen enseñanza alguna, sino que todo es puro relleno. Ahí Satanás trabaja felizmente y hace creer a la gente que son iglesias de Dios, iglesias cristianas, por más que se diga Dios te bendiga. Si no estás bien, ¿cómo le vas a decir a tu hermano Dios te bendiga? Si no te bendice ni a ti, no vas a bendecir vos a nadie. Si yo ando mal, ¿cómo puedo hablar de la palabra de Dios y mandarte bendiciones si a mí nadie me bendice? Ni Dios, si ando mal. Pero de eso no se dan cuenta las iglesias. Ya vosotros lo sabéis. No es cualquiera el que diga Dios le bendiga. Como el hermano Jorge que me dijo que le ayudara a evangelizar. Y le tuve que pararlo y decirle, bueno hermano, esto no es evangelizar. A cuantas patas vueltas se encontraba, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Y una vez le contestaron, sí, yo sé que Dios me bendice. Le digo, eso le saca por andar bendiciendo a todo el mundo. Deje de comprometer a Dios a bendecir a la gente. El Dios te bendiga es un saludo nuestro. Es un saludo que yo le digo al hermano Fernando y le digo a todos ustedes. Dios los bendiga y los siga bendiciendo hoy, mañana y por la eternidad. Pero le estoy diciendo a mi hermano, Dios te bendiga. El Señor no bendice a cualquiera porque yo lo diga. Puede pasar un ladrón o, aunque no sea ladrón, una persona enemiga del evangelio o un idólatra, y yo le voy a decir, Dios le bendiga. ¿De qué me vale? ¿Y qué gana Dios con eso? ¿Y qué gana la persona con eso? Ni Dios me está oyendo, ni me está bendiciendo, y mucho menos va a bendecir a la gente porque yo quiero, porque yo no tengo esa cosa que decir, Dios le bendiga. No, si le voy a hablar de la palabra de Dios. Bendigo en el nombre de Cristo a los hermanos, a ti y a ti y a ti y al hermano Fernando y a la esposa de Fernando, del hermano pastor Fernando. A veces le falta el respeto al decir Fernando, porque le digo que le falta el respeto porque aunque lo quiera mucho, yo tengo que respetar la investidura que Dios le dio. Y tú tienes que aprender a respetar la investidura que el hermano le dio. Porque como te has dado cuenta, ser pastor no es ser cualquier cosa. Es tu papá espiritual en la iglesia, en la calle y en tu casa también. Tiene el nivel más alto de la iglesia porque Dios se lo dio. No se lo di yo, ni se lo vendí, ni se lo cambié por nada, sino que Dios se lo dio. Y si es dado por Dios, es bendito. Y tenemos que aprender a respetar las investiduras. Si es que tú quieres, cuando seas pastor, que te respeten a ti. Si no aprendes a respetar las investiduras que Dios les dio a sus ministros y a los hermanos que dirigen en la iglesia, no vas a esperar nunca que a vos te bendigan así porque así, o te respeten solamente porque quieren. Bueno, hermanos, llegamos hasta ahora. Luego seguiré si Dios no ha venido y si el hermano Fernando, el pastor Fernando quiere. Seguiremos para adelante. Falta mucho a la iglesia de Esmirna y yo me siento feliz poder aconsejarlos. Para mí no es una carga, es un privilegio, es un placer
lo hago con amor. Y como les digo siempre, si quieren sigo hasta las 5 de la mañana. Pero sé que tienen que ir a trabajar, o están trabajando, o están ocupados. Si no, lo mandaría a buscar oficio. Dios y Padre Celestial, gracias mi Dios, te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque me has permitido a través del Espíritu Santo dirigirme a tus santos allá en Florida, darles consejos, enseñarles tu palabra de acuerdo a como tú pongas en mí, porque es mi anhelo y es tu anhelo también, de que ellos te sirvan, de que lleguen a ser ministros, que lleguen a ocupar dones y talentos en la iglesia. Te doy las gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Te doy las gracias porque enseñando yo aprendo, porque yo soy el primero que me predico. No es que yo sea solamente el que enseño, a la vez tú me estás enseñando. Te doy las gracias, mi Dios, por el hermano pastor que ha confiado en mí y confía en mí. Y te doy gracias por mis hermanos que me escuchan. Te pido por ellos, para como dice Santiago 1:16, si alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. La palabra y el Espíritu Santo los hará sabios. Es tu palabra y tú no te contradices ni negas lo que tú has dicho. Si el hermano se entrega a ti como debe ser, como dice tu palabra, llegará a ser sabio. Ya es santo si es apartado para ti. Y úsalo. Y úsalos a todos, salvando al mundo de las garras de Satanás, quitándole a Satanás esas pobres almas que están perdidas. Te doy gracias, mi Dios, porque tú me enseñas para poder enseñar. Gracias, hermanos. Que tengan hoy, mañana y siempre dicha, gozo y prosperidad en todas las áreas en que tú te muevas. Gracias especialmente al hermano Pastor Fernando Chinchilla por esta confianza que me ha dado, porque tú la pusiste en él. Gracias porque estamos bajo tu sana doctrina. Gracias, mi Dios. Sé que no habrá desacuerdo entre mi hermano y yo, porque estamos lavados en la sangre de tu Hijo Jesucristo, bautizados conforme a la palabra, y enseñamos lo que tú nos enseñas. Gracias, mi Dios. Gracias, hermanos. Gracias, hermano pastor. Que Dios los bendiga ricamente. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Cuando tú oigas esto, el tiempo y el espacio le pertenecen a Dios. Así que la palabra no es añeja, no es vieja, sino que ella es nueva en el momento en que tú la escuches. En el momento en que tú hablas la Biblia, es palabra dada por Dios. Es la misma palabra de hace 2000 años. Pero como Dios mismo no envejece, la palabra tampoco. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermano Fernando. Amén y amén.